La semana pasada fui convocado a los diálogos de La Habana por el señor Alto Comisionado para la Paz. El día domingo hizo 8 días, me llamó el Alto Comisionado desde La Habana y me pidió el favor que me hiciera presente porque la mesa de negociación quería conocer la propuesta que el instituto había hecho ante el Alto Comisionado. Previo a eso, el instituto había elaborado una propuesta que se estructuró en el comunicado y el acuerdo que salió en el comunicado número 62 de La Habana el 18 de octubre. Tal vez ustedes lo conocieron. Es un acuerdo al cual llega la mesa de negociación para abordar el tema de los desaparecidos en Colombia. Previo a esto les quiero decir que el equipo directivo tenía mucho temor de que en los diálogos de La Habana se presentaran circunstancias como que el tema de los desaparecidos no fuera abordado por el instituto y se plantearan alternativas de abordaje del tema de desaparecidos por agentes externos, especialmente por organizaciones internacionales. Que teníamos mucho temor de que no se consolidara como estrategia, la estrategia del instituto, y más bien se le diera validez a estrategias que habían llegado a la mesa de negociación por parte de organizaciones internacionales, dentro de ellas un equipo noruego. De tal forma que nosotros estructuramos una estrategia de plan de abordaje que no es ninguna otra, ustedes lo saben, no es ninguna otra que el mismo abordaje que hemos venido haciendo en cabeza de el doctor Pedro Morales como el subdirector de investigación de servicios forenses. Esta estrategia se basaba en lo siguiente. Primero, yo le planteé al Alto Comisionado que el instituto requería para abordar el tema de la paz en Colombia tres aspectos fundamentales. El primero de ello era gobierno, es decir, que tenía que haber una institución que manejara el tema en Colombia y que no se dilatara en diferentes instituciones. Hoy en día una de las grandes debilidades del problema de los desaparecidos en Colombia es que lo aborda la Comisión de Búsqueda, lo aborda la Fiscalía General de la Nación, lo aborda la Oficina de Derechos Humanos de Presidencia, lo abordan las ONGs particulares, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero era exigir que hubiese gobierno, es decir, una sola cabeza en Colombia respondiendo por el tema de desaparecidos. Lo segundo era recursos porque eso exigía gran cantidad de recursos. Y lo tercero era accesibilidad a todo el país, es decir, que no podía haber un solo sitio de Colombia, una sola montaña de Colombia donde el instituto no pudiera llegar. Estos 3 puntos fueron tomados en cuenta, fueron planteados en la mesa y fueron aceptados. Llevamos la propuesta inicialmente hicimos conocer la propuesta que estaba basada en lo siguiente. Continuar y fortalecer todo el trabajo que venimos haciendo con el tema de cementerios en el país. Es un trabajo que hemos abordado con el doctor Pedro Morales desde hace un poquito más de 4 años, que nos llevó a plantear primero una metodología de trabajo que ha sido validada y estandarizada con otras instituciones como policías judiciales, incluso organizaciones civiles. Lo segundo, a abordar el tema del censo de cementerios, todo eso, para estructurar la metodología de abordaje de cementerios, metodología que ha sido validada y estandarizada ya por el instituto, se validó en toda su integridad, en el 100% de su estructura, en la exhumación de bocas de Satinga y ya en este momento en la exhumación de cimitarra. Esa fue la primera estrategia. La segunda estrategia fue un trabajo armónico, colaborativo con el Comité Internacional de la Cruz Roja en todo lo que tiene que ver con la obtención, procesamiento, sistematización y
cotejo de toda la información que podamos obtener, tanto de la FARC como del gobierno nacional y de ONGs. Llevé también una tercera propuesta, y es que en este ámbito de que el instituto debe tener gobierno a nivel nacional, el instituto planteaba como solución alternativa frente al desorden que hay en todos los cementerios en Colombia, y que no se vislumbra que haya una solución para eso, porque la mitad de los cementerios son administrados por las alcaldías y la otra mitad por la curia, y a nadie le interesa los muertos en un cementerio. Entonces la estrategia que se planteó fue una política que venimos desarrollando con el doctor Pedro Morales desde hace el mismo tiempo, que es los cadáveres que estén identificados y que no estén reclamados, y los cadáveres no identificados, primero tienen que llegar todos al instituto, y el instituto se va a responsabilizar de todos esos cuerpos por toda la eternidad. Es decir, no los devolvemos a los cementerios. Y no los devolvemos porque en el cementerio se está poniendo en práctica una segunda y tercera desaparición de los cadáveres cuando tenemos cementerios muy mal administrados. Bueno, conclusión es que aceptaron eso y quisieron escucharme. Viajé a La Habana el martes pasado, es decir, hace 8 días. Llegué a La Habana a eso de las 3 de la tarde, y a las 3:30 me reuní con el alto comisionado de paz. Le estuve estructurando lo que iba a presentar. Yo llevaba una presentación en PowerPoint y llevaba un documento escrito, un texto, al igual que llevaba todo un planteamiento de recursos. La reunión la teníamos al día siguiente, el miércoles a las 9 de la mañana, con una comisión derivada de las FARC. Iban a estar 2 miembros de las FARC y 2 miembros del gobierno nacional, para que yo les expusiera esto. Al día siguiente eran las 10 de la mañana y no iniciábamos la reunión, cuando, para sorpresa grata mía, me dijeron: doctor Valdés, lo quisieron escuchar en pleno toda la mesa de negociación. Allí en La Habana hay varias mesas de trabajo, hay por lo menos 5 mesas de trabajo que funcionan simultáneamente con los delegados. Ellos se reparten en cada una de las mesas de trabajo. Pues suspendieron todas las mesas de trabajo, se reunieron en la sala y estaban allí todos los negociadores de las FARC, todos los negociadores del gobierno colombiano, más los 3 países garantes que son Venezuela, Cuba y Noruega. Pues muy grata sorpresa cuando ellos pidieron que toda la mesa me escuchara. El llegar allí fue muy importante. Lo primero que sucedió fue que todos se pusieron de pie cuando yo entré, en una actitud de respeto hacia el instituto muy importante. Les quiero decir que yo iba acompañado también de la delegación del CICR. Estaba el delegado en Colombia, el responsable de la oficina del CICR y 2 de sus asesores. Se pusieron de pie. Saludé tanto a los delegados de las FARC como a los delegados de Colombia, en cabeza del doctor Humberto de la Calle, el alto comisionado de paz y otro alto funcionario, los generales, bueno, todos los que estaban ahí por Colombia. Acto seguido inició la sesión el doctor Humberto de la Calle, haciendo una exposición de por qué era importante que hubiera asistido el director de Medicina Legal y la importancia de que era una institución que tenía el respaldo del gobierno. Después habló el director, el alto comisionado de paz, quien ya conocía mis planteamientos, hizo un esbozo general de lo que yo iba a plantear. Después habló el delegado, el representante de las FARC, ahora se me olvida el nombre, Iván Márquez. Iván Márquez habló. Iván Márquez dijo algo que me pareció muy importante. Primero, agradeció que yo hubiera ido, y segundo, dijo que el instituto era la única institución que le ofrecía confianza a las FARC. Eso me pareció muy importante, porque estábamos ganando un espacio de confianza de ellos y un espacio de confianza del gobierno colombiano.
Me dieron la palabra, les expuse el plan, señalé los puntos que les acabo de contar, cómo está estructurado, lo que requeríamos para ello, todo eso, y después de mi exposición habló el CICR en total acuerdo porque ya lo hemos trabajado, como el CICR va a trabajar de la mano con el Instituto de Medicina Legal y el Instituto de Medicina Legal con el CICR. Y después de eso, palabras de cierre del doctor Humberto de la Calle, palabras de cierre del alto comisionado, y habló las FARC. Iván Márquez reconoció como un planteamiento real, un planteamiento práctico del instituto, agradeció el compromiso del instituto. Yo eso sí les aclaré que yo hablaba por todos los funcionarios del instituto, no hablaba como director, es decir, como Carlos Eduardo, sino como director por todos los funcionarios del instituto, eso lo dejé claro. Entonces agradeció mucho, reiteraron la confianza en el instituto y que veían que en el instituto y en el CICR ellos iban a tener la confianza necesaria. Pero no solo habló él, sino habló todos los delegados de las FARC allí. Si acaso el que fue un poco más asertivo fue el señor Sandrich de las FARC, que es como el ideólogo, que hizo unas aseveraciones muy profundas. Me preguntó directamente qué sabía yo de los desaparecidos. Yo afortunadamente tenía la diapositiva lista, le mostré cómo eran los desaparecidos en Colombia, etcétera, etcétera, y otras aseveraciones, y pidió que el esfuerzo no solamente se encamine a descubrir los desaparecidos de las FARC, sino que todo nuestro esfuerzo se encamine a todos los desaparecidos, especialmente todas esas víctimas civiles, inocentes, que por ocasión o en el contexto del conflicto armado colombiano han muerto, han desaparecido, etcétera, etcétera. Conclusión, una total aceptación. Después de eso, nos reunimos con 3 miembros de las FARC y 3 delegados de Colombia para estructurar lo que sería el protocolo. Pero ellos decidieron que mejor que elaboráramos el protocolo nosotros y se los presentáramos al día siguiente. Entonces trabajamos con el CICR el resto de la tarde y la noche y tuvimos listo un borrador de protocolo para el día siguiente, que era jueves. El jueves nos reunimos con los mismos 3 delegados de las FARC, incluyendo un abogado de las FARC, que como anécdota les cuento fue alumno mío de la Libre. Yo no lo reconocí, él sí me dijo que hubo, profe, y yo dije, wow, pero es el abogado de las FARC. Bueno, nos reunimos, perfeccionamos, es un protocolo de actuación y a las 2 de la tarde llegamos a la total aceptación del protocolo. Hemos elaborado ya un protocolo, llegamos al acuerdo. Entonces tenemos no solamente el comunicado número 62 que nos enmarca cómo va a ser la actuación del instituto, sino un protocolo de actuación. En resumen, ¿qué tenemos? Que de aquí a que se firme la paz en Colombia, el instituto debe actuar para generar un marco de confianza y entendimiento en todo el tema de la búsqueda, la recuperación, el análisis, la identificación y la entrega digna de a las víctimas de los restos de los desaparecidos. Primer punto, nos dan toda la confianza. El segundo punto es que dentro de este marco de cooperación el instituto tiene toda la autonomía a nivel nacional. Va a trabajar de la mano el instituto, y así quedó, con una subdirección que se crea, que se le da esa función de la Fiscalía, que es la subdirección para la atención de víctimas y usuarios, que empezó a depender del despacho del vicefiscal general de la Nación. Entonces vamos a trabajar con ellos. Esa subdirección no tiene carácter judicial, ya que esa subdirección no adelanta ningún proceso judicial, solo es la subdirección que por parte de la Fiscalía va a coordinar con el Instituto de Medicina Legal de ahora en adelante todas las exhumaciones de Colombia, todos los procesos. Llegamos a un acuerdo que todo se iba a centralizar, toda la información se iba a centralizar en el CIRDEC,
Para eso vamos a crear un CIRDEC gemelo para el proceso de paz. Todos entendieron que el futuro del proceso de paz está en el manejo de la información. Y este CIRDEC se va a constituir en la memoria de la violencia en Colombia. También se llegó al acuerdo que hay total confianza para que el instituto con el CICR maneje la información que va a entregar las FARC. Ellos tenían mucha reticencia de que en este proceso de entrega de información se va a requerir que muchos de los miembros de las FARC acompañen al CICR y a Medicina Legal a los sitios donde están las fosas. En ese contexto, el gobierno les garantizó que les brindaba todo el apoyo para que acompañaran al CICR y al Instituto de Medicina Legal en eso. Muy bien, como ustedes se están dando cuenta, lo que hemos logrado es algo muy importante para Colombia, para el país, pero especialmente para el Instituto de Medicina Legal. El proceso de paz no va a durar ni 5, ni 10, ni 20 años. Van a pasar muchas décadas, y así lo reconocieron las dos delegaciones, tanto las FARC como el gobierno colombiano, muchas décadas para que se llegue a saber la verdad de lo que ha sido la violencia en Colombia de más de 60 años de existencia de las FARC. En ese sentido, el gobierno se comprometió a fortalecer al Instituto de Medicina Legal. Yo, desde que salió el comunicado número 62, el 18 de octubre, le envié sendas cartas tanto al Ministerio de Hacienda como a Función Pública advirtiéndoles ese mandato que salió, porque ya es un mandato, es un acuerdo, ese mandato que salió de la mesa de negociación el 18 de octubre, les decía yo en la carta, va a exigir, señor ministro, va a exigir que al instituto se le brinden más y mejores recursos presupuestales, pero además un aumento de planta. Eso ha quedado claro, necesitamos personal, necesitamos recursos, necesitamos mayor autonomía. Bueno, la autonomía ya no la dieron, total autonomía en esto. De tal manera que miren, es el futuro del instituto. Por primera vez en Colombia se da un proceso de paz que llegue a tal nivel de seriedad, porque a pesar de que en Colombia hemos tenido muchos procesos de paz con la guerrilla, desde el día 23 de septiembre de 1953, que el general Rojas Pinilla firmó un acuerdo de paz con Guadalupe Salcedo y en 24 puntos del acuerdo lograron la desmovilización de 300 guerrilleros. A hoy es el único proceso de paz que ha tenido en cuenta las víctimas y está reconocido por los países garantes y en general por todo el contexto internacional como un proceso serio. En ese sentido, el instituto en este momento es el gran protagonista de este proceso de paz, porque créanme que el tema de los desaparecidos es medular para la paz de Colombia. Yo les dije y les garanticé que no solamente trabajamos por la identificación, sino que íbamos a trabajar por determinar la causa, la manera, el mecanismo de la muerte, por buscar elementos de prueba que nos permitieran señalar también responsabilidades sobre los actores de la violencia, fuese quien fuese. Y eso lo aceptó tanto los delegados de gobierno como de las FARC. Esto quiero compartirlos con ustedes porque lo que se nos viene ahorita es un trabajo agotador, pero un trabajo que nos va a ayudar a construir un mejor país. Más exigencia, más trabajo para el instituto, sí. Esperamos también que el gobierno en muy corto tiempo nos brinde el apoyo necesario. De aquí al año entrante que se reestructure lo del presupuesto, nos han prometido cooperación internacional, pero también hemos señalado, y esta mañana que yo asistí al Congreso en una sesión de la Cámara de Representantes, en donde se discutió este mismo tema, me citaron a la Cámara para explicar cuál era el papel de la medicina legal.
quedó claro en la Cámara de Representantes que el instituto requiere más apoyo del Estado colombiano.